Ok, ya se encuentra grabando la sesión. Como siempre, vamos a mostrar lo que es el pretest. Ahí está, listo. A ver aquí. Vamos a esperar que en el post-test cambien las notas. Pero vamos a ir viendo en la parte final, ¿ok? A ver aquí, ahora sí comparto lo que es la sesión del día de hoy. Listo. Es una sesión entre comillas larga, pero vamos a tratar de ser lo más puntuales y explicar aquí cada uno de los procesos, ¿ok? Ahora sí. Ya, listo. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver la sesión número 9 respecto a la parte o el curso de fisiopatología. El tema de hoy que vamos a tocar en realidad es acerca de la insuficiencia renal. Nosotros tenemos que saber que va a existir tanto la aguda como la crónica. Como en todo proceso, ¿no? En verdad. Eh, una simple vista, de manera general, aquí nos dice que es la afección donde los riñones dejan de funcionar correctamente, ¿no? Lo que impide la filtración de los desechos y el exceso de líquido en la sangre. En pocas palabras, nosotros tenemos que ver de manera general ahorita mismo, chicos, que el, el aparato renal, en este caso, lo que se va a encargar es de eliminar lo que son estos desechos. Ahora digo, si nosotros tenemos problemas justamente aquí, va a haber una acumulación, ¿no? Si lo vemos de una manera aguda, se puede revertir de un otro momento. Capaz un paciente deshidratado, simplemente le ponemos suero, le damos líquido y se regula. Capaz en la parte post intrarrenal, una necrosis. Si en este caso, bueno, siempre tratemos de evitar lo que es la necrosis, porque al final lo que nos va a generar es una acumulación de tejido. Y la parte, bueno, en la parte aguda vamos a tener lo que es la postrenal. Referente a la crónica, creo que ya entendemos. Ahorita mismo solamente les estoy dando conceptos generales que llega a ser una menor tasa de filtración, menor a 60 con un tiempo de mayor de 3 meses, ¿ok, chicos? En esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar, ya saben, siempre la introducción inicial, he tratado de agarrar, bueno, he agarrado sus diapositivas en realidad para poder hacer la clase del día de hoy. Aquí lo que nosotros vamos a ver es respecto a los riñones. Esto ustedes lo han visto en anatomía, netamente. Yo solamente voy a tocar aquí en esta parte ah, bueno, como decir, las partes más importantes que tenemos aquí. En este caso, en el riñón tenemos lo que es su corteza y su médula. Y el día de hoy nosotros vamos a andar referente a sus arterias renales, ¿ok? Tanto la aferente como la eferente. Lo tienen que tener muy claro, chicos. Estas imágenes simplemente son para que ustedes lo conozcan. La fisiología del riñón. Aquí sí ya entramos un poquito en el tema. La unidad funcional y de cabeza es la nefrona. Esto ya no le van a preguntar nunca en realidad. Tiene que estar en su cabecita. Tenemos que la nefrona va a estar compuesta por lo que justamente el glomérulo, que es el encargado de la filtración de la sangre, y los túbulos renales, que aquí es donde va a ocurrir, ¿no? Cuando ustedes ya vieron en fisio. La absorción de tanto de sodio, por ahí la excreción de potasio, etcétera, etcétera. Y es lo importante que de la irrigación renal, o sea, la cantidad de sangre que va a llegar a los riñones, es aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Entonces, si tratamos de redondear, es entre 1200 mililitros a 1250, pero nos quedamos con este primer rango, ¿ok, chicos? El flujo plasmático renal y la tasa del filtrado glomerular, ¿qué nos indica? Que el flujo plasmático, o sea, es justamente esta sangre que llega a los riñones, pero es la sangre separada, ¿ok? Recordemos, tenemos la sangre que va a tener una parte plasmática. Este plasma es que equivale a los 600 mililitros, si lo tratamos de agarrar en porcentajes al gasto cardíaco, que es el 10%, ya. Esta justamente es la que entra en la tasa del filtrado glomerular, ¿ok? Por el que va a pasar justamente por el glomérulo, que es un alrededor de entre 90 a 120 mililitros. Es un aproximado. Como dato adicional, nos dicen que 180 litros son filtrados diariamente. Ahora, Diego, ¿y todo este líquido que pasa por lo que es tanto mis glomérulos y mis túbulos renales es excretado? No. El 99% aproximadamente vuelve. O sea, todo, casi todo vuelve y solamente un 1% es el que se desecha. Y justamente es el que tenemos en la imagen de aquí abajo, mira. Te indica. Por aquí tenemos primero la arteriola aferente, luego vamos a tener la arteriola eferente. Le voy a aclarar para que se puedan guiar. Bueno, así en realidad yo lo aprendo.
Digo, tú puedes decir, Diego, aferente, eferente, me puedo confundir por ahí, no sé quién entra, no sé por dónde sale. Yo siempre recuerdo con la E de eferente porque es exit en inglés, o sea, salida. Así yo lo recuerdo, si en este caso a alguno de ustedes les sirve. Ahora sí, miren, tenemos que la sangre, que en este caso está llegando del corazón, va a ingresar por la arteriola aferente. Luego, digo, se va a filtrar, va a ser su tasa de filtrado gracias al glomérulo. Como te había indicado, mira, aproximadamente pasa lo que es 120 a 125 mililitros. Que te dije también que casi el 99%, en este caso, va a ser reabsorbido. Y justamente aquí te lo indica, ¿no? Mira, se reabsorbe hacia los capilares y solamente un 1% es el que es excretado. ¿Ok? Es el que es excretado. Recordemos que la excreción es normalmente entre 500 mililitros eh, cada 6 horas, 12 horas, y por eso te dice que un aproximado de las personas que van a orinar es 1,5 a 1,8 litros diarios. Ahora sí, a ver aquí. De aquí, de igual manera, simplemente ese gráfico que te trato de explicar, vamos a tener la arteriola aferente, es el que va a ingresar la sangre, la arteriola eferente es por donde va a salir, y aquí justamente en este es lo que es la parte de los túbulos renales va a ocurrir tanto lo que es la reabsorción, ¿ok? Aquí te dice la F de filtración, la R de reabsorción, también en este caso vamos a tener secreciones, y bueno, aquí ya iremos hablando acerca de las de Henle. Vamos a ver aquí. Ya. Hay que justamente sus diapositivas de su docente abarca acerca de hormonas muy importantes que nosotros vamos a encontrar. Tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina, angiotensina número 2, óxido nítrico y prostaglandinas. ¿Qué es lo importante? Lo que nosotros tenemos que recordar es por qué llegan a actuar estas hormonas a nivel renal. ¿Ok, chicos? Claro, y aquí justamente está escrito en la parte inferior. Los vasoconstrictores, que en este caso ustedes ya lo conocen, aquellas hormonas que se van a encargar de la constricción, van a disminuir la tasa de filtrado glomerular y las vasodilatadores simplemente lo que hacen es aumentar. Ahora uno se pregunta, Diego, ¿cuándo o por qué mi organismo tendría que utilizar vasoconstrictores y cuándo tendría que utilizar vasodilatadores? Muy sencillo. Chicos, un ejemplo cualquiera. Tenemos un paciente que está con una hemorragia, está perdiendo grandes cantidades de sangre. Lo que menos quiere hacer nuestro riñón, tratemos de entender así, lo que menos quiere hacer es perder este líquido, este flujo que está llegando al riñón y excretarlo. ¿Qué va a hacer entonces? Ok, hagamos un paso muy sencillo. Hay que contraer las arteriolas. ¿Para qué? Para que la sangre que intente llegar a mis nefronas, a mi glomérulo y a mi túbulo renal sea menor. Y así la sangre, en este caso que es utilizada aquí, se distribuye hacia otros órganos más importantes, como justamente habíamos hablado en uno de los temas anteriores. Los principales, los mandamos para el corazón, los mandamos para el cerebro, ya que ellos son los principales, o como decirles, si en este caso hay una hipoperfusión, son los afectados y mueren ellos y todos los órganos también mueren. Así para, como decirles. Y los vasodilatadores simplemente va a ser cuando hay un exceso de líquido, ¿no? Capaz un paciente se le hizo una transfusión adicional, se pasó de dosis y nuestro organismo ¿qué va a hacer? Ah, ok, hay que tratar de eliminar más líquidos, simplemente dilatamos el vaso, pasa mayor cantidad de sangre y hay mayor excreción. Obviamente estos vasoconstrictores y vasodilatadores son diferentes, aquí tienes los tres primeros, tú ya lo debes conocer por fármaco, la noradrenalina, la endotelina y angiotensina número 2 y los dilatadores que es en este caso es el óxido nítrico y las prostaglandinas. Aquí tienes el mecanismo que vamos a apreciarlo. Uno que otro va a actuar en la arteriola aferente, otro va a actuar en la arteriola eferente, pero lo que tú tienes que tener en claro, porque esto es lo que te va a venir en realidad, porque tienes que tener la fisiopato, es por qué sucede el proceso. Un paciente se deshidrata, tú no quieres perder líquidos, entonces va a hacer es excretarlo, vasodilato. A ver aquí, a ver, sigamos, sigamos. Ya, las funciones tantas que nos comenta, en este caso, la parte renal, vamos a tener la regulación, que es respecto al equilibrio hidroelectrolítrico, la eliminación de los productos nitrogenados. Aquí es donde nace y donde nosotros tenemos que conocer acerca de la urea. ¿Ok? La urea aquí, como te comenté, y la creatinina, mira, en este lado. Proteínas como la urea, sus valores normales son entre 20 y 40 miligramos, y la creatinina, ¿ok? Que su valor normal es entre 0,8 y 1,3. Chicos, cuando hay algún tipo de problema renal,
nos tienen que recordar que estos productos nitrogenados son dañinos a nuestro organismo. ¿Ok? Si hay un aumento de estos productos, pueden generarme una toxicidad. Esta toxicidad puede llevarme a lo que es una encefalopatía. Por eso seguramente si su docente ahí les habló, en el hospital es muy común escucharlo, una encefalopatía urémica. Encefalopatía, perdón. ¿Ok? Es uno de los clásicos. Aquí tenemos otra de sus funciones que es el riñón, que es un control más que todo del equilibrio ácido-base y las hormonas, mi mouse, aquí está, las hormonas que tenemos el sistema renin-angiotensina, la eritropoyetina y la vitamina D que ya iremos hablando más adelante. Algo curioso en realidad que me pareció, bueno, lo busqué para poder explicarles, es acerca de la proteína cloto. Es muy curioso en verdad, mira, es muy bonito su proceso también que seguramente está como adicional, porque les comento, esta diapo la conozco, a mí me vino, y hay cositas que han añadido, así que me imagino que son cositas que les pueden llegar a venir. Se le conoce como la proteína de longevidad, ¿ok? ¿Cuál es su función, Diego? Participa en la regulación del metabolismo mineral, envejecimiento, función vascular y protección renal. Ya, ahora. ¿Para qué me sirve esta proteína cloto? De manera general, es como si fuera un carrito, es un transportador. Digo, ¿a quién me va a transportar? Justamente a esta proteína o este factor de crecimiento, la FGF23, ¿ok? Protein factor de crecimiento de fibroblástico número 23. ¿Cuándo y por qué actúa? Para que se les quede, siempre tratan de evitar el aumento de fosfatos, ¿ok? Ahora vamos a ver el proceso, mira. ¿Qué es este factor de crecimiento? Es una hormona producida ¿por quién? Por los osteocitos y los osteoblastos, que lo vamos a encontrar en los huesos. Como te indiqué, ¿cuál es la función de ellas? Mantienen los niveles de fósforo en sangre para evitar el exceso. ¿Ok? O sea, que hay una homeostasis, en pocas palabras, del fósforo. Ahora, el factor de crecimiento, chicos, no actúa solo. O sea, mi cuerpo lo puede liberar, pero necesita de alguien para poder transportarlo. Quiero que lo entiendan de esta manera. Siempre va a necesitar de alguien para poder transportar a este factor de crecimiento. Entonces, con esto, ¿qué me estás tratando de decir, Diego? Que si por cosas de la vida hay un exceso de fósforo en tu organismo y se libera este factor de crecimiento, pero tú no tienes el carrito, no puedes hacer nada. Va a seguir aumentando, aumentando el fósforo y no vas a poder excretarlo porque sí o sí necesitas las proteínas cloto. ¿Y dónde lo encuentras? Sencillo, en el aparato renal. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, como te indico, este carrito, también llamado correceptor cloto, es el que va a ir acompañado de este factor de crecimiento. ¿Qué es lo que nos evita? Mira, bueno, aquí lo hice como una pequeña línea de tiempo. El aumento del fosfosérico que me va a generar la liberación de este factor. Y finalmente, ¿qué es lo que logra? Impedir la reabsorción del fósforo y así aumentar lo que es su excreción. ¿Ok, chicos? ¿Cómo decirles? De cajón, ¿cómo se le diría fisiológicamente? Evita lo que es la hiperfosfatemia, o sea, el aumento de fósforo en el organismo, en la sangre. Y gracias a quién vamos a evitar esto, a la interacción, a este complejo, FGF23, cloto. Ahora, aquí va a actuar otra también muy importante que es la vitamina D. Ok, chicos, ¿cuál es su función de la vitamina D? Es la absorción de calcio y fósforo. Como estamos viendo, también actúa lo que es el fósforo. De una u otra manera, puede haber un aumento de fósforo y por un lado y por el otro que es por el mismo calcio, perdón, por la misma vitamina D. La FG23 hace completamente lo mismo, solamente que aquí inactiva a esta vitamina D. ¿Por qué digo? Porque ante un exceso voy a tener lo que es un exceso de fósforo y yo no quiero eso. Y aquí te indica esta misma línea de tiempo. La FGF23 inactiva la vitamina D, bueno, activa, y así vamos a hacer lo que es o disminuir la absorción de este mismo fósforo. Aquí hay ciertas funciones de la vitamina D que me cumplen. Miren, en el intestino aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo. O sea, con esto, ¿qué obtengo finalmente? El aumento del fósforo. El riñón, lo mismo. Un aumento leve, pero terminamos simplemente con esta elevación. Y en el hueso, ya, lo mismo. Ahora, esta imagen de aquí de la derecha, esta imagen de aquí a la derecha, simplemente lo puse como gráfico para que vean cómo estos osteocistos y estos osteoclastos me pueden llegar a producir la FGF, el factor de crecimiento del fibroblástico 23. Perdón, se me complica aprenderlo todavía.
Ahora aquí, mira. ¿Por qué es muy importante esta parte, Diego? Porque justamente esta diapo que les comenta su doctor, miren, aquí, lo recalco, ¿qué nos indica? Si yo tengo algún tipo de problema renal, es una cadenita. Problema renal, mis células van a morir. Por ende, esta proteína cloto también disminuye. Ah, ok, Diego. Entonces, como disminuye esta proteína cloto, cuando se libere mi factor de crecimiento, no va a haber quien pueda transportarlo. Eso es a lo que yo quiero llegar. Diego, sencillo. Yo tengo mi aumento de fósforo. Ok, lo normal es que se libere mi factor de crecimiento. Pero, como hay una enfermedad renal, que en este caso les pone su imagen crónica, obviamente aquí ya hay un daño completo. Tus células fácilmente tubulares están muertas, bueno, necrosadas, perdón. Vamos a tener un déficit de estas proteínas y por ende el factor de crecimiento no va a tener cómo transportar o cómo tratar de ayudar para poder eliminar este fósforo. ¿Qué nos va a generar finalmente? Es un aumento, como aquí te indica, de fósforo en sangre. ¿Y dónde va a disminuir, Diego? En la parte intracelular. Aquí justamente lo ves, mira. La enfermedad renal crónica, lo que te va a generar, sabemos que es una inflamación. También vamos a tener la disminución de cloto y esto me genera una resistencia a FG23. Diego, ¿por qué resistencia? Porque recuerda, tu cuerpo es consciente que tú estás teniendo altas cantidades de fósforo y los osteocitos y los osteoclastos, ¿qué te dicen? No te preocupes, yo libero mi factor de crecimiento. Él puede liberar, el problema es que no hay quien lo transporte. Entonces, ante este aumento se va a volver resistente, porque no puede hacer nada, chicos. Porque no puede hacer nada simplemente. A ver, y ahora, con este aumento del factor de crecimiento, me beneficia a lo que es la calcificación vascular. Digo, ¿qué es la calcificación vascular? Es que simplemente tu endotelio, tus vasos sanguíneos, son más propensos a formarme ¿qué? Una arteriosclerosis, capaz en este caso para el corazón, una hipertrofia ventricular izquierda, hay mayor riesgo cardiovascular y es por eso que justamente aquí les ponen su doctor. Miren, la calcificación en la parte cardiovascular. Su déficit puede provocarme una calcificación vascular al fomentarse la entrada de fósforo, arteriosclerosis, calcificaciones, envejecimiento prematuro, apoptosis, osteoporosis y progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Todo por qué? Por este tipo o por este déficit de esta proteína. Recuerda, las dos tienen que actuar sí o sí juntas. Puede haber uno en aumento, pero el otro no tiene cómo transportarlo. Eso es muy importante, chicos. A ver aquí, también les puse este cuadrito de aquí, mira, hay una comparación para que ustedes ya puedan verlo de manera general, mira. ¿Qué pasa cuando sí hay este complejo en un riñón sano? Y aquí, ¿qué pasaría cuando falta lo que es cloto, no? Mira, cuando hay un aumento, se elimina, no hay ningún tipo de problema. El calcitriol también disminuimos lo que es su producción. Bueno, en este caso hay otras, la paratormona también llegaría a actuar aquí y vasos y corazón se encuentran lo que es protegidos. Ahora, ¿qué pasa en el lado contrario, ¿no? Cuando nosotros tenemos un déficit de este cloto, va a haber una disminución de fosfaturia. ¿A qué se refiere con fosfaturia? O sea, en la orina vamos a encontrar pocos niveles de fósforo. Por ende, ¿qué estamos tratando de entender? Ah, Diego, mi organismo se está quedando con mayor de esta cantidad, una hiperfosfatemia. El calcitriol vamos a tener muy disminuido, déficit de la vitamina D activa. Vamos a ver que esto favorece finalmente, ¿qué cosa? El fósforo. Aquí vamos a encontrarlo elevado, ya saben por qué. Y lo que es la calcificación vascular, ¿no? Tanto por la parte de la disminución de cloto y por la parte del aumento del factor de crecimiento. Ok, chicos, eso es muy importante que lo sepan. Su docente lo puso, muy interesante en realidad. Yo recién lo he conocido en este caso, pero muy bonito de igual manera. A ver aquí, ya está. Ahora miren, referente a la insuficiencia renal, ustedes ya saben que nosotros vamos a tener tres tipos, la prerrenal, la intrarrenal o la postrenal. Por si acaso, se le dice simplemente renal a la intrarrenal cuando estén en los hospitales, para que ya estén acostumbrados. Es muy bonito este gráfico, chicos. Miren, este gráfico es muy bonito porque te explica. Prerrenales, problemas que pueden ocurrir antes de los riñones, ¿ok? Antes de los riñones. Interrenal significa que dentro de los mismos riñones vamos a tener lo que son problemas. Y postrenal estamos hablando más que todo de una obstrucción en realidad. Ahora, ¿qué nos dice esta definición?
Es el síndrome caracterizado por un descenso rápido y sostenido de la tasa del filtrado glomerular, recuerda, menor a 60, que provoca en el paciente presente un aumento rápido del boom, o sea, en este caso los productos nitrogenados, ¿no? Tenemos mi urea, tenemos mi creatinina por ahí. Aquí lo que nosotros vamos a tener lo que es la famosa azotemia, niveles elevados de sangre de los productos normalmente excretados por los riñones, lo que te vengo comentando, y la creatinina también. Este gráfico, de igual manera, te explicas muy bonito en realidad lo que les ponen en sus diapositivas. Prerrenal son problemas antes, capaz un problema en la irrigación. Interrenal, de los mismos riñones. Y por otra parte, la posrenal, estamos hablando ya más que todo de algún tipo de obstrucción que puede haber en estas vías. Bien, aquí justamente, tanto del Port como del Harrison, le saqué las imágenes y te explica cada uno de ellos. A ver aquí, aquí hay uno y aquí otro. Chicos, en los casos clínicos que a ustedes les vayan a presentar, y no solamente ahorita en lo que es fisiopato, sino también para SEMI u otros cursos, los casos referentes a la parte renal salen muy rápido porque se dan cuenta que los problemas son muy diferentes a los otros. A qué me trato de referir? Que un prerrenal es casi imposible que se relacione con un intrarrenal. Cuando ustedes escuchan el problema prerrenal, casi siempre es el problema de la deficiencia de sangre. ¿Ok? El déficit, la hipotensión, la pérdida, deshidratación. En la interrenal está referido a una necrosis, en verdad. Y la posrenal es una obstrucción, capaz por un cáncer. El más clásico es el cáncer de próstata. A ver, vamos a quedar aquí. En esta imagen de la derecha, justamente lo que te vengo a explicar. Mira, la lesión renal aguda, vamos a tener la parte prerrenal. El característico, te lo voy remarcando, que he visto preguntas ahí de sus exámenes anteriores. Aquí. Mira, la hipovolemia es el principal. Tú sabes que si hay hipovolemia está por demás decirte que hay un déficit de gasto cardíaco. Y aquí también vamos a tener que aquí no les pusieron, pero, uno de los casos de la hipovolemia es la deshidratación. ¿Ok? La deshidratación. Ahora, Diego, referente a la intrínseca o renal también llamada, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Los problemas de necrosis, más que todo, ¿ok? Vamos a tener una glomerulonefritis aguda, va a afectar tanto lo que son los túbulos y el intersticio, y por ahí podemos encontrar lo que son vasculitis, o sea, problemas en los vasos sanguíneos. Y por último, la parte postrenal, vamos a tener lo que son obstrucciones. Es más referido a obstrucciones. Sale el momento, te ponen el caso clínico, se tiene un paciente que presenta capaz una obstrucción ureteral, bilateral, se tiene un paciente que presenta un cáncer de próstata, ya Diego sencillo. Obviamente mi paciente no va a poder excretar su orina con problemas con normalidad, pero tú sabes que esta próstata se encuentra más abajo. O sea, no está ni dentro del riñón, no está ni antes del riñón, sino se encuentra en la parte inferior. Y aquí, obstrucción pélvico-ureteral bilateral. En cada uno de ellos he tratado de ahondar para poder guiarnos. Esta es la imagen, en realidad. Esta es la imagen que sale todo. Si bien está como simplemente puesta en su diapositiva, chicos, pero te explica cada paso de la enfermedad que tú vayas a tener. Así que te diría que ese es el resumen de la clase. Muy bonito. La parte prerrenal o la insuficiencia renal prerrenal ocurre por una respuesta fisiológica del riñón frente a una disminución de la presión de perfusión. En pocas palabras, hay menos sangre, nada más. Esta reducción puede deberse a una hipovolemia real o una disminución del volumen arterial efectivo, como sucede en los casos de bajo gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción interrenal, aunque el parénquima renal parece intacto inicialmente. ¿Cuáles son los casos comunes en donde tú vas a ver? Aquí. Mira, aquí te lo remarco. La deshidratación o hipovolemia. Cuando tu organismo va a estar con menos cantidad de sangre ante pérdidas gastrointestinales, el clásico, y fue el que le vino en su examen, en su pedacito que les puse, un paciente con diarrea. Un paciente que está constantemente con diarrea está a cada rato perdiendo lo que es líquido. Por ende, Diego, llamémoslo así entre comillas, aunque es brusco, pérdida de volemia. Líquidos en el tercer espacio. Esto es más que todo, sabemos nosotros que tenemos tres espacios. En este tercer espacio, este aumento es como si fuera, ¿cómo decirles? Justo lo dijeron también en el hospital. Mm, es, mm, era como un espacio, a ver aquí, déjame lo voy recordando.
Es como un espacio fantasma, ¿ok? Es un espacio, se me fue la palabra, no es fantasma, pero es un espacio adicional. Es un espacio adicional donde muy pocas veces nosotros nos percatamos que puede haber líquido. Obviamente aquí no hay, es lo normal. Entonces, tú cuando ves un paciente, eso les digo porque cuando tú le tomas al paciente, a ver, vamos a ver tu hemoglobina y sale disminuido, pero tú ves al paciente normal, o sea, tú lo ves que está consciente, te hace todo, y tú uno se pregunta, ¿dónde está perdiendo líquidos? Ya, este tercer espacio que se encuentra el escondido, ahí es donde nosotros podemos llegar o sería como una duda, para poder encontrar algún tipo de líquido allí. Lo clásico es la pérdida de las hemorragias ante algún tipo de trauma. Las quemaduras también nos permite o nos disminuye lo que es la misma hipovolemia y las pérdidas urinarias, ¿no? Que esto llegaría a ser la clásica. A ver aquí, ya está. Ya. Entonces, ustedes tienen que entender que la insuficiencia prerrenal está netamente referido a la pérdida o a la disminución de sangre, o sea, una hipoperfusión. ¿Cuándo yo llego a perder o cuando me doy cuenta? Cuando mi paciente primero está deshidratado, cuando he tenido lo que es algún tipo de shock hipovolémico, shock obstructivo. Nosotros lo que llegamos a obtener aquí es un déficit de sangre, algún tipo de traumatismo, accidente automovilístico. Las quemaduras son los ejemplos clásicos. Esto te comento porque en sus preguntas, en los casos clínicos, así son directos. Se tiene un paciente que ha tenido una quemadura de tercer grado, de florean tal, tal, tal. ¿Qué tipo de insuficiencia puede llegar a tener? Prerrenal. Ahora, aclaremos esto. Se puede revertir. ¿Ok? Por algo es agudo. Nosotros lo podemos llegar a revertir. Simplemente al paciente hipovolémico le das lo que es más líquidos, ¿ok? Más líquidos simple, y ya se podría compensar. En esta imagen de la derecha vamos a tener lo que es la hemodinámica perrenal. Lo encontré, me gustó bastante en realidad, que te indica lo mismo que te he explicado. El suministro ineficiente de sangre en los riñones funcionales puede llegar a perjudicar a los solutos y, en pocas palabras, aumentar la toxicidad urémica. ¿Dónde o cómo yo puedo llegar a perder esta cantidad de sangre? Hipovolemia, deshidratación, hipotensión, disminución del volumen circulante. Y ahora, mira, de esta disminución del volumen circulante, ¿por qué se puede producir? Por una insuficiencia cardíaca, ya hemos visto. Ya les expliqué también en su momento. La cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, que iremos hablando más adelante. Casos más graves, podemos tener en un traumatismo, en una misma cirugía, sabemos que se puede perder grandes cantidades de sangre, en shock, tanto los cuatro tipos, el hipovolémico, el hemorrágico, el hipotensivo y el séptico. Y ya, a ver aquí. ¿Qué me va a generar ese tipo de insuficiencia? En todos, en realidad, porque recuerda, lo que tú estás generándome aquí es no botar los desechos. Entonces va a haber un aumento ¿de quién? Del boom, de lo que es la parte urémica, la creatinina y cómo nosotros o cómo al paciente se le va a ver su orina concentrada, ¿ok? Más amarilla de lo normal. Eso es lo que se refiere. Orina poco y está más concentrado. Aquí a uno se da cuenta de que hay una disminución justamente en esta orina. A ver aquí. Ya está más que toda la parte de cómo reponerlo, que a ustedes no le tocan mucho en realidad. He visto sus diapos, así que no hay mucho que decirles por ahí. La insuficiencia intrarrenal es los problemas que pueden llegar a pasar dentro del mismo túbulo, ¿ok? Dentro de los mismos túbulos renales. Diego, ¿y por qué llega a producirse esta intrarrenal? Sencillo, recuerda. Si bien un paciente que está con un shock hipovolémico está perdiendo grandes cantidades de sangre, ¿qué es lo que pasa? Ustedes o todos sabemos que la sangre presenta lo que es el oxígeno, y este oxígeno sí o sí tiene que llegar a tus células. Tú sabes, si no llega a tus células, pasamos a la respiración anaeróbica, aumento del lactato y finalmente lo que nos genera es una muerte, una apoptosis. Fin, como no se pudo retener, al paciente con shock hemorrágico no le dieron lo que es líquidos para poder reponerlo, la cantidad de sangre que debería pasar por cierto túbulo está disminuida. Por ende, la cantidad de oxígeno que le tiene que llegar a mis células no está correcta también. Aquí es donde nosotros podemos llegar a ver que hay un problema o una muerte de las células tubulares, que aquí tal cual está, mira, se empiezan a morir, empieza a generar lo que es la apoptosis. ¿Por qué, Diego? Porque hay un déficit de oxígeno, ocurre lo que es una isquemia. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Que estas células se van, bueno,
van a ocurrir su apoptosis o su necrosis, y lo que me va a generar finalmente es una obstrucción. Sus desechos se van a ir mandando, tal cual está la imagen que está muy bonita. Se va mandando, se obstruye y obviamente, si en este caso pasaba poquitas cantidades de sangre, porque recuerda, la vasoconstricción, si bien es poner o el vaso ponerlo más chiquito, pasa mínimas cantidades de sangre, ¿ok, chicos? Sí o sí pasa sangre, pero menos de lo normal. Ahora, en la parte inferior, mientras más vamos bajando, no llega la suficiente cantidad de sangre, obviamente va a haber una isquemia total. A ver aquí. Ahora aquí, miren. ¿Por qué puede llegar a darse esta insuficiencia intrarrenal, renal o también llamado parenquimatosa? Por problemas en el túbulo intersticial, el clásico y el que ha venido en todos los exámenes, bueno, mejor no lazo mi boca porque de ahí no les viene a ustedes. La necrosis tubular aguda, pero es el que todos a ustedes siempre les explico. ¿Ok? La necrosis tubular aguda se genera por un déficit de oxígeno a mis células tubulares, simplemente. ¿Qué más me puede generar lo que es mi disminución o problemas o daños en las células tubulares, chicos? Los fármacos. ¿Ok? Tóxicos exógenos. Aquí nosotros lo que vamos a tener son, a ver, aquí te lo remarco. Ya mira. ¿Qué fármacos vamos a tener? Mis antimicrobianos, que ustedes seguramente ya lo habrán visto. Los aminoglucósidos, la anfotericina B, el fosfacarnet y el aciclovir. Otros de los clásicos que nosotros vamos a tener aquí, los antiinflamatorios, los diuréticos y los bloqueantes del sistema renina. Sistema renal, perdón. A ver, ya. Esos son los clásicos que nosotros vamos a ver. Siempre cuando se administra estos fármacos, tiene que ser con su horario habitual, con su tiempo de vida media normal. Ya saben, cada 6 horas, cada 8 horas, como les indica en este caso el doctor. Tóxicos endógenos, que esto es más que todo en la parte intra, adentro. La mioglobina, el exceso, puede ser por una rhabdomiólisis. La hemoglobina, por una hemólisis severa, una destrucción de los eritrocitos rojos, perdón, de los glóbulos rojos. Eh, de los mismos De la misma parte tóxica, los uratos, el síndrome de lisis tumoral, una acumulación de fosfatos, uratos, la acidemia o oxidantes pueden generarme una necrosis o un daño en las células tubulares. Diego, en la parte glomerular, ¿cuál es el clásico? Glomerulonefritis. No la pienses. Glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Aquí está. ¿Ok? Glomerulonefritis postinfecciosa puede ser por cualquiera. Por endocárdica, puede darse por un problema en el endocardio del corazón, bacteremias, post-estreptocócicas, que es justamente este es el que le vino en su pasito o en su pretest. Y en la última parte es más que todo en problemas vasculares. ¿Ok? Aquí te lo remarco. Mira, que, bueno, no he visto tantos ejemplos en realidad referente a la parte vascular, sino más que todo de estos dos, por si acaso. Pero igualmente te los menciono, ¿ok? Algún tipo de problema vascular, microangiopatías, enfermedad ateroembólica, un embolismo arterial, o sea, émbolos que se obstruyen y no permiten el paso de la sangre simplemente, vasculitis de mediano y vaso grande, y ahí vas a tener dos más, ¿ok, chicos? Pero sí o sí, lo que tú tienes que recordar que la insuficiencia intrarrenal o renal también llamada puede darse, o mejor dicho, es ocasionada por el déficit o la hipovolemia que ocurrió en el renal o perdón, aquí, en el prerrenal, ¿ok? Entonces, como en este prerrenal no se pudo solucionar, generamos un daño dentro de las mismas nefronas. Entonces, ¿cuál es el daño que vamos a tener aquí, Diego? Un déficit de oxígeno a mis células tubulares. Ahora, como hubo un déficit, van a entrar en lo que es la isquemia. La isquemia, y en esta isquemia vamos a tener que se generan desechos, y estos desechos me van a generar lo que es la obstrucción. ¿Por qué se suele dar, Diego? Por una necrosis tubular aguda y por una glomerulonefritis. O sea, me afecta tanto a mis túbulos como me va a afectar tanto al glomérulo. Es muy importante, chicos. A ver aquí. Ya, mira, justo estos gráficos también que los saqué del, del Harrison, mira. La insuficiencia renal intrínseca te explica lo que hemos estado hablando. Te va a afectar a vasos, como la glomerulonefritis, te va a afectar a los mismos túbulos. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedan apreciar mejor. Mira aquí.
En los vasos finos, ¿qué me va a generar? Una glomerulonefritis, como te comento, la vasculitis. Puede inclusive haber lo que es una obstrucción por los émbolos. Y estos son más casos, que son, llamémoslo así, más profundos, pero los principales son los que te tienes que aprender y los que te van a llegar a venir en el examen. En la tubular vamos a tener los tóxicos más que todo, ¿no? Puede ser por un fármaco o endógeno, por lo que habíamos comentado, una rhabdomiólisis o una misma hemólisis de estos eritrocitos. A ver aquí, intratubular, endógena es la parte del ácido úrico, es justamente lo que comentamos, el síndrome de lisis tumoral. Y esto es más que todo que sí o sí lo tienen que conocer. Aquí de igual manera les dejo este cuadrito para que puedan ver qué es lo que llega a pasar, ¿no? Mira, una necrosis tubular aguda, ¿a quién me afecta? A los túbulos renales. Ah, Diego, perfecto. ¿Por qué puede generarse? Como te dije, algún tipo de shock, hipovolemia. En este caso te ponen los tóxicos, como los aminoglucósidos. Y aquí te comenta que es la causa más común de células tubulares cuando se necrosan. O sea, ¿qué vamos a obtener nosotros en la orina del paciente? Cilindros granulosos. Cuando se haga, cuando se llegue a hacer la lectura, nosotros lo que vamos a ver aquí es, a ver, aquí lo pongo, mira, esos cilindros granulosos. En la glomerulonefritis aguda, vamos a tener que afectar a los glomérulos y es más que todo una parte autoinmune en realidad. Se puede dar por lo que es el lupus eritematoso, porque cuando se forma este complejo antígeno-anticuerpo, y también la parte de la vasculitis. ¿Qué vamos a apreciar en el paciente? Una hematuria, proteinuria, edema e hipertensión. Y ya, así vamos a tener estos dos casos más. Ahora, aquí debería ser posrenal, aquí se me equivoqué. En la posrenal es más que todo por la obstrucción de la salida de la orina de los riñones. ¿Ok, chicos? La obstrucción se puede dar por diferentes maneras. En el uréter puede ser por un cálculo, por una estenosis, o sea, por la disminución del paso. La vejiga puede ser por tumores, una vejiga. En la uretra una hiperplasia prostática, justamente lo que te comenté hace un momento. Pero debido a que la acumulación de la orina no puede eliminarse, causa la obstrucción. Se produce una presión retrógrada, vuelve a lo largo de los túbulos y las nefronas, lo que en última instancia daña a estas mismas. ¿Por qué se puede dar, Diego? Ya lo hemos mencionado, está además estenosis ureteral, neoplasias vesicales, fibrosis retroperitoneal y litiasis bilateral. Aquí el gráfico justamente que te pone el doctor es acerca de la próstata, ¿no? Miren, aquí usualmente el, la orina sale con normalidad, se puede desechar, pero ¿qué pasa en este caso cuando tengamos una próstata agrandada, como aquí te comenta? Vuelve, el reflujo se regresa, lo que me va a generar es un aumento del boom, ¿ok? De mis desechos nitrogenados. Un aumento del boom. Ahora, Diego, ¿el ejemplo clásico solamente es la próstata? No. Aquí hay esta imagen muy bonita que te aclara. ¿Dónde más nosotros podemos llegar a encontrar obstrucciones? Miren, obstrucciones se pueden generar aquí, en la parte inicial del riñón. Podemos encontrar en la misma vejiga y la hipertrofia prostática. Y también al momento de excretarlo, aunque ustedes no crean, mira, puede haber una estenosis. O sea, hay lo que es una se cierra, hay una, ¿cómo les digo? Hay una disminución en la abertura de salida de la orina, ¿ok? Hay una disminución. Esa es la estenosis. Listo. Ahora sí, ya bien. Ahora, todo esto es lo que les he ido mencionando, el paciente cómo lo va a generar. De manera muy sencilla, mira, la perrenal, la interrenal o la posrenal nos va a generar lo que es una oliguria. Creo que esto ya se pudo haber entendido, ¿no? Vamos a tener lo que es una obstrucción y no nos va a dejar en el paso en la posrenal. En la prerenal, Diego, ¿por qué llego a orinar menos? Sencillo, porque tu cuerpo, cuando tú estás en una hemorragia, no quiere perder líquidos, no quiere perder esta sangre. Entonces, volvemos o reabsorbemos esta sangre que tendría que pasar por lo que es el riñón. Por ende, yo voy a orinar menos, una oliguria. En la interrenal, más que todo, está dado por esta obstrucción. ¿Quién me genera esta obstrucción? Ah, digo, las células tubulares. Sencillo. Aquí, lo que te comenta tu docente, signos de depresión del volumen en una insuficiencia renal. En la prerenal, ¿por qué se puede dar? Por una hipotensión. Bueno, aquí te comenta la turgencia cutánea reducida. O sea, va a estar tus células, se van a encontrar delgaditas. Signos de sobrecarga de líquidos puede ser, ya.
¿Qué pasa, Diego, entonces? Como se regresa mi fluido, vamos a tener un aumento de lo que es el sodio y el agua. ¿Y cómo se puede presentar en el paciente? Edemas. En los miembros inferiores vamos a encontrar lo que es un edema. También, tú sabes, si tratamos de regresar este líquido, estamos aumentando la cantidad. Por ende, puede generarme lo que es una hipertensión. La insuficiencia cardíaca es otro de los casos que puede llegar a tener lo que es el paciente y una dificultad para respirar. El signo clásico de la parte de los desechos nitrogenados, vamos a tener un aumento. Puede darse por anorexia, náuseas, encefalopatías, que es el ejemplo clásico que ha venido en su examen, asterixis, pericarditis y difusión plaquetaria. Signos de una obstrucción renal, vamos a tener una vejiga distendida. Nosotros podemos apreciar en el paciente un globo, el globo vesical está literalmente hinchado, la emicción está incompleta y un dolor de vejiga al momento de miccionar. Uno tiene que pujar para poder hacer esto. La clasificación existe referente a ese tipo de lesiones, ¿ok? A ver aquí. Les comento esto porque justamente esta pregunta de aquí vino en mi examen anterior, que no creo que a ustedes ya le venga, pero es muy importante que puedan saber los estadios. En el primer estadio, ¿qué es lo que se va a presentar en realidad? Mira, la creatinina. La creatinina va a tener un aumento de 0,3. O vamos a poder encontrarlos entre valores de 1,5 y 1,9. Tú ya sabes y ya te había comentado, sus valores normales eran entre 0,8 a 1,2. Inclusive, en el hospital te dicen 1,2. 1,3 uno ya tiene que ponerse a dudar ya, en realidad. O sea, si tú ves que hay un aumento 1,5, ya tienes que preocuparte. Es un primer estadio. En el segundo estadio, ¿qué vamos a tener? Que la creatinina está en 2. Ya te puedes ir dando cuenta que hay un problema renal en realidad. El estadio 3 es 3 veces más del valor inicial. ¿Ok? 3 veces más del valor inicial. En la orina, nosotros vamos a tener que el paciente tiene una disminución de 0,5 mililitros de kilogramo por hora. O sea, un aproximado entre 6 a 12 horas. En el segundo estadio es lo mismo, pero mayor a 12 horas. Y en el tercer estadio, ya pues, el paciente no orina casi nada. Por eso te dice anuria. Vamos a tener aquí que el paciente no orina, tiene sus creatininas altas y podemos entender que hay una lesión o un problema de insuficiencia renal aguda. Este, esta imagen de aquí les puso su docente en realidad y les trata de explicar. A ver, este, aquí. Es todo el proceso que llega a pasar referente a la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo es lo que ocurre? Primero vamos a tener, ya lo saben, en la iniciación hay un isquemia. Digo, ¿por qué había una isquemia? Sencillo, porque no hay una suficiente cantidad de sangre que llega a mis riñones, a mis células tubulares. Esta, esta disminución de sangre lo que me genera en las mismas células es una hipoxia. ¿Ok? Aquí justamente en el segundo proceso, que es la extensión, podemos apreciar una muerte de la microvasculatura, que puede generarme lo que son obstrucciones, coagulopatías y llegar a tener lo que es inflamación. Ahora, se puede llegar a controlar. Tú ya sabes, si estamos hablando de la parte aguda, insuficiencia renal aguda, lo podemos revertir. ¿Ok? Lo podemos revertir. En la crónica ya no se revierte. ¿Qué hacemos? Simplemente tratamos de pasarle más líquidos al paciente. Mira, se puede llegar a mantener, ocurre lo que es una migración, una proliferación y finalmente lo que nosotros vamos a tener es una nueva producción de células en realidad. Va a haber una nueva repolarización, una nueva rediferenciación. Recuerda, cuando ustedes escuchan diferenciación en cualquier parte, en cualquier tema, siempre es una maduración. Eso lo tienen que tener bastante en cuenta. Y ya, aquí por eso te explica justamente esta reparación que hay luego de algún tipo de ah, compensación. Ahora sí aquí. Ahora, referente a la insuficiencia renal crónica, vamos a tener que el problema ya es mayor a 3 meses. Y así lo presentan todos los casos. Una pregunta en laboratorio que justamente vino es referente a esto. Tú lo sacas, ¿cómo sabes que un paciente tiene insuficiencia renal? Porque te dice, orino poco, capaz su boom se encuentra elevado, pero ¿cuánto tiempo lleva esto? Más de 3 meses. Por eso está remarcado con amarillito. Con amarillito.
Y Diego, su tasa de filtrado glomerular, ¿cuánto va a ser? Menos de 60. ¿Ok? Va a ser menor a 60. Menor a 60. ¿Qué vamos a tener nosotros como problema? Un deterioro progresivo de la filtración. Ah, Diego, sencillo, pues aquí lo puedo apreciar, ¿no? No hay suficiente cantidad de sangre que me llegue para poder filtrarla. La capacidad de reabsorción tubular no vuelve la misma cantidad de sangre que tiene el proceso, que tienen las nefronas y las funciones endocrinas de los riñones. Entonces no se va a poder, por decirlo, él mismo poder reponerlo, ¿no? Capaz, ya, libera eritropoyetina por ahí. No, como tiene un déficit, no se puede componer. Aquí nos comenta, mira, en este glomérulo vamos a tener un glomérulo sano. Tú tienes tu arteria eferente, tu arteria eferente, ves cómo pasa todo el proceso, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué llega a pasar en pacientes diabéticos? Mira cómo encuentran sus glomérulos. Como primera parte, vamos a tener una vasodilatación extrema en las arteriolas, mira. Y en la eferente vamos a tener una vasoconstricción. O sea, justamente la que va a tener que ingresar, la cantidad de sangre que tiene que ingresar hacia nuestro organismo, o mejor dicho, hacia el riñón, para seguir a los túbulos, se encuentra disminuida. Adentro no va a haber una correcta, no va a haber lo que es una correcta filtración, ¿ok? No hay una correcta filtración, por ende vemos toda esta acumulación de la matriz. La matriz extracelular se puede ver aquí acumulada. Las células mensajeras van a estar hipertrofiadas, otro de los casos, y el momento de pasar o hacer, a ver, aquí le tengo esta imagen para que lo puedan comparar. Y aquí, miren. El momento de intentar hacer la reabsorción o la filtración también se va a ver disminuida. ¿Ok, chicos? También se ve disminuida. Así. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que hemos estado hablando hace un momento acerca de la insuficiencia renal aguda es todo literalmente es todo, solamente que el paciente ha estado aguantando tanto tiempo. O sea, mi paciente estuvo con elevadas cantidades de lo que son mis desechos nitrogenados, por ende, los pacientes en insuficiencia renal crónica ya llegan con una encefalopatía, porque recuerda, esto es tóxico. También la disminución, la oliguria que el paciente va a tener. Los pacientes usualmente en el hospital llegan con su globo vesical aumentado, chicos. El fósforo, que era el problema principal, ¿recuerdan? Ya, aquí el fósforo está completamente aumentado, por eso vamos a tener una hiperfosfatemia. Y la hiperfosfatemia usualmente está acompañada con la calcemia, con el déficit del calcio también. Aquí miren ahora sí, referente a las manifestaciones que nosotros podemos tener es el equilibrio de sodio y agua. Ante una hipertensión, aumenta el volumen vascular. Recuerda, la sangre o el fluido no puede eliminarse y que me genera un aumento en las presiones hidrostáticas. Por ende, me genera lo que es el edema. En la insuficiencia cardíaca también es otro caso que nosotros podemos ver algún tipo de alteración. Equilibrio de potasio, seguramente lo habrán visto. No recuerdo si ya han tenido el tema de diuréticos, pero lo que ocurre aquí en las nefronas es que siempre, casi siempre botamos o eliminamos el potasio. Ahora imagínense, si yo no puedo eliminar casi nada, este potasio se encuentra aumentado. Por ende, cuando tengamos los datos, vamos a ver que el paciente presenta una hipercalemia. La eliminación de desechos nitrogenados, creo que ya está hasta de más, les he hablado bastante. Vamos a tener pacientes con uremia, que también va a acompañar de lo que son coagulopatías. La producción de eritropoyetina. Esto lo sabemos, el tema de anemia de la sesión pasada. Cuando nosotros tenemos un paciente con déficit de sangre, con disminución de glóbulos rojos, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Tratar de compensarlo, ¿no? Vamos a tratar de producir más. Pero como tu riñón no trabaja correctamente, no va a haber no va a haber una liberación correcta de la eritropoyetina. Por ende, tú no puedes controlar esta anemia ya. Por eso te dice que un signo clínico es la anemia. No hay cómo tratar de reponerlo. El equilibrio ácido-base obviamente se va a ver alterado. No lo han tocado mucho, he visto. No han hecho mucho énfasis referente a la acidosis o alcalosis. A ver aquí, ¿qué más? La activación de la vitamina D. Tú ya sabes que el factor de crecimiento se encargaba de inactivarlo, obviamente. Como el cloto está disminuido, no hay quien haga esa función. Vamos a tener como casos hipocalcemia y por el otro lado la eliminación de fosfato también se ve alterada, ¿no? El paciente va a tener una hiperfosfatemia en sangre. El de aquí, en realidad, miren chicos, el que se ve en los hospitales, el que se ve en los hospitales, les comento ya, es este de aquí, la urea. Sí o sí tienen que dominar, ¿ok? Los desechos nitrogenados son los clásicos. ¿Por qué? Porque te va a generar problemas a nivel nervioso, ¿ok?
un problema a nivel nervioso, deterioro de la función inmunitaria, manifestaciones neurológicas, y es aquí donde justamente el paciente presenta esta encefalopatía. ¿Ok? Hay otros casos más, capaz de disfunción sexual, problemas en el tubo digestivo o problema de la parte cutánea. Pero lo que tienes que recordar es esta misma encefalopatía. Aquí, mira. Aquí justamente, y justo como cabeza, por esto mismo. Mira, la encefalopatía urémica. Dificultad, ¿cómo se presenta el paciente? Dificultad de concentración, obnulación, mioclonías, asterixia. O sea, el paciente no te entiende. Literalmente tú le hablas y el paciente no está en sí, no está en sus tres sentidos. Otros más que son más a profundidad, polineuropatías, neuropatías. En la parte hematológica, la anemia de cabeza, sí o sí lo tienen que dominar. ¿Qué vamos a presentar qué va a presentar el paciente? Insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerda. Si tu corazón no bombea correctamente la sangre, obviamente a tu riñón llega menos sangre. Por ende, si llega menos sangre y no lo puedes compensar, pasa a la parte renal. Si pasa a la parte renal, tus células tumorales se mueren. Va a haber una necrosis, una isquemia. Si hay una isquemia, ¿qué tenemos finalmente? Una obstrucción. En el aparato digestivo, el paciente usualmente no come. Vamos a tener hemorragias digestivas altas y bajas. En lo que es piel y farenas, vamos a tener lo que es puritos, la parte endocrina de lipidemias y el trastorno electrolítico de ácido y base de cabeza, hiperfosfatemia, ¿sabes por qué? Y la hipocalcemia también. ¿Qué, chicos? Ay, y perdón, la hiperpotasemia, o también llamada hipercalemia. Ya, estos son más gráficos referente a lo mismo, en realidad, referente a lo mismo, para no andar tanto. Ese de aquí sí quiero andar porque he visto preguntas acerca del síndrome nefrítico y nefrótico, que sale al ojo. Cuando te presentan el caso clínico, seguramente lo van a ver en laboratorio también. Las preguntas son muy directas. O mejor dicho, el- la manifestación clínica del paciente es directa. Mira, el síndrome nefrítico, va a estar relacionado. A ver, por aquí, déjame buscar esto. Ya mira, los síndromes nefríticos y nefróticos se caracterizan por lo que es el aumento de proteínas en la orina. ¿Ok? O sea, si un paciente presenta proteínas en la orina, ustedes ya saben que lo normal es que no pasen porque la albúmina tenía la característica que presenta carga negativa. O sea, cuando pasa la filtración se regresa, es lo normal, pero cuando nosotros veamos como en pacientes diabéticos, que la orina se ve espumosa, es porque uno puede inducir hay proteínas, hay proteinuria en su orina, pero va a depender. Si es más de uno simplemente, estamos hablando de un síndrome nefrótico. O sea, encontramos más de un albúmina, más de un proteínas, es síndrome nefrítico, perdón. Y en el síndrome nefrótico es más de tres, ¿ok? El triple de la cantidad de proteínas. Ahora aquí vimos. Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta el paciente? En el síndrome nefrítico, tu paciente viene con hematuria. ¿Ok? O sea, va a encontrar sangre en su orina. Es clásico. Nefrítico, porque en el nefrótico no existe eso. No hay hematuria, chicos. No hay hematuria. En ambos va a haber edemas. Obviamente, Diego, pero esa parte no podemos llegar a discutir. Pero en el nefrótico se caracteriza por lo que es una anasarca. ¿Qué es una anasarca? Son edemas a nivel global. O sea, tus brazos, tu cara, tus miembros inferiores, tus pies, todo está lo que es edematizado. Otra cosa más que vamos a encontrar en el paciente, en el nefrítico, una oliguria, disminución de lo que es la orina, y en el otro caso, como justamente había hablado, la proteinuria. Vamos a encontrar 3,5 gramos en la orina al día. A ver aquí. Aquí la proteinuria no nefrótica porque es A1 con la cantidad un gramo por día. Y eso, lo que lo caracteriza el síndrome nefrítico es la hematuria más que todo. Ya, a ver aquí, déjame buscar otro. ¿A qué tipo o qué lugar me va a afectar? A los glomérulos, en ambos casos, ¿ok? Por un lado, este es por el glomerulonefritis, por lupus eritematoso, y en el nefrótico puede ser por la glomerulonefritis membranosa, en la misma membrana del glomérulo. Y esto. Ya, ya.
yo creo que eso sería todo, chicos. Ahora sí, vamos a resolver lo que son las preguntas en realidad, que con eso salen las preguntas. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Ya. Aquí. Voy a compartir y aquí se agradecería que me ayuden. Ok, en este casito, a ver, porque algunos el hecho similar a sus exámenes anteriores en realidad, para que ustedes se puedan guiar también. A ver aquí. ¿Alguno puede ayudarme con su clave? Podría ser la C. Ya, a ver, Grace me dice que es la C. ¿Alguien tiene otro tipo de clave? Sí, creo que sí es la C. Ya, a ver, entonces, en este caso nos dice, un paciente de 70 años llega con vómitos y diarreas y diarrea intensa desde hace 3 días. Presenta una hipotensión, hay un déficit, hay una baja cantidad de la presión arterial, mucosas secas y una oliguria, ¿no? Ya, aquí son datos en realidad que no es necesario que aún lo sepas, porque así no te lo comentan en tu pregunta, pero de aquí uno tiene que verificar, ¿no? Diego, está perdiendo lo que es líquido, mira. Por un lado, vomita y por el otro, diarrea. O sea, por cualquier lado está botando lo que es este tipo de fluidos. ¿En qué tipo, recuerdan, de insuficiencia veíamos este problema, chicos? ¿La prerrenal, interrenal o la posrenal? Sería prerrenal, ¿no? Ajá, correcto. En la prerenal, por ende, aquí lo que estamos hablando, glomerulonefritis, ya habíamos visto que es la intrarrenal, o sea, o la renal también llamada, necrosis tubular aguda también intrarrenal, obstrucción es postrenal y hipovolemia por deshidratación, estamos hablando acerca de la prerrenal, ¿ok, chicos? Eso estaría bien. Aquí, en este caso, eso lo puedes sacar por fármaco inclusive. Podría ser la C también, creo. Ya la sé. Recuerden, recuerden en este caso que en su grafiquito había una diferencia entre la necrosis tubular aguda, o sea, los problemas en lo que es netamente sus células tubulares y en la otra parte en los problemas glomerulares. ¿Ok? Así que por ahí como que hay, uno diría, no digo, hay dos claves. Hay otra clave por ahí. Es que creo que te habías mencionado lo de los cilindros granulosos para la necrosis tubular aguda, creo. Entonces como que me confundo, pero lo de los aminoglucósidos es por los fármacos, ¿no? También. Ajá. Mire, ya, aquí justamente aclarando lo que dice Grace. Mire, les comento. La necrosis tubular aguda siempre es de cabeza en el problema renal. Cualquier tipo de insuficiencia renal, bueno, siempre me acostumbro a llamarlo renal, casi siempre hay un tipo de va a haber lo que es una necrosis tubular aguda. ¿Por qué? En este caso se está hablando que el paciente se trata con aminoglucósidos. Seguramente ustedes habrán visto en fármaco que es tóxico. Si ustedes lo tratan constantemente. Ahora, ¿qué te está añadiendo inclusive aquí? Que el paciente cuando orine en su muestra de orina vamos a encontrar cilindros granulosos. Diego, aún me sigue quedando en este caso problemas. Mira aquí, nos vamos a lo que es el grafiquito. Y mira, por eso le digo que es muy importante. Aquí está. Mira, ¿qué nos dice aquí? Mira, una insuficiencia intrarrenal de cabeza. Casi siempre es necrosis tubular aguda. Acá lo vemos. Necrosis tubular aguda, ¿por qué me puede llegar a generar? ¿O por qué hay problemas en el túbulo intersticial? Por una necrosis tubular aguda, puede ser por justamente estos fármacos.
A ver aquí. Aquí están, mira, justamente estos fármacos. Y por aquí les había hablado. No recuerdo dónde estaba. Por aquí lo vi, por aquí lo vi. Aquí justamente lo que les, justo en el cuadrito también que les puse. Los cilindros granulosos que nosotros podemos encontrar en la muestra de orina. ¿Ok? En la muestra de la misma orina. Listo. Así que, muy bien, como había hablado Grace. Listo. La clave llegaría a ser una necrosis tubular aguda. Digo, ¿y cuándo llegaría a ser glomerulonefritis post-estreptocócica? Justamente te van a comentar, ¿no? Se tiene un gran negativo o un paciente se le encuentra un tipo de gran negativo, me afecta lo que es la filtración. Ah, glomérulo de cabeza. Más aún si te hablan de un estreptococcus. Aquí. Esto está más sencillo en realidad, creo yo. Más sencillo. ¿Cuál llegaría a ser su clave, chicos? Incluso está marcado de negrito todavía. Sería la C, ¿no? La obstrucción del flujo, porque es postrenal. Ajá, correcto. Cuando es postrenal hablamos acerca de la dilatación bilateral de uréteres y pelvis renal. Como les comento, en esta clase, en realidad, en la insuficiencia renal, lo que tienen que saber, porque eso viene en el examen y les explica, tu paciente tiene altas cantidades del BUN, tiene altas cantidades de uremia, de la creatinina, tu paciente tiene algún tipo de obstrucción, tu paciente presenta un shock hipovolémico, les va a venir de cabeza algún problema de lo que es prerrenal, porque saben que han visto en todo que puedes perder sangre de cualquier manera, hemorragia, trauma, hipotensión, shock hipovolémico, etcétera. Ok, chicos, así que aquí la clave es la C. Ahora aquí, mira, esta también en realidad lo he visto, justo por sus diapos lo he logrado ver, porque si no, no les podría explicar eso, pero he leído para que ustedes también sepan. Tienen que saber el proceso del cloto. Creo que ya saben ya. Igualmente con las diapos se pueden ayudar también. Ahí lo he dejado bien explicado. No sería la disminución del cloto, creo. Sí, a ver, ahora sí tenemos bien. A ver, aquí, mira. En un paciente con enfermedad renal crónica avanzada se observa hiperfosfatemia. Diego, hay una. Bueno, es clásico, ¿no, Diego? Como clínica, el paciente va a tener hiperfosfatemia, va a tener aumentado casi todo. Hiperfosfatemia, hipercalemia, un exceso de potasio, una disminución del calcio, que ahí sí vamos a tener nosotros. ¿Por qué? Porque se va a ver lo que es más que todo diluido. Por otra parte, vamos a tener un aumento del boom, calcificaciones vasculares, deficiencia de la vitamina D activa, ya, te la están regalando, ¿no? Se reporta además que hay un aumento de justamente este factor de crecimiento de fibroblasto plasmático. ¿Cuál es la causa fisiopatológica? La disminución del clot, simplemente. Y aquí, ¿cuál creen que llega a ser su clave, chicos? Ese sale con un datito, sale el ojo esa pregunta. Con un datito nada más. Porque recuerden que en el nefrítico había algo que en el nefrótico no había. No sería síndrome nefrótico por las proteínas. Exacto. ¿Ven? Mira aquí, justamente lo que nos comenta Grace, aquí que te dice que la proteinuria es 8 gramos cada 24 horas. Y yo te había comentado que en el nefrítico y en el nefrótico es la principal diferencia. Nefrítico es 1 gramo. Y eso es 1 gramo que vamos a contar, pero obviamente hay proteínas, pero en baja cantidad. Pero el nefrótico, si tú tienes 3 gramos, encuentras una orina, cuando te dan la muestra, te vas a encontrar toda espumosa, toda completamente espumosa. Además, ¿cuál es otro dato, digo, que te están comentando? El edema generalizado. Ah, digo, la famosa anasarca. Ahora, otro más datito. Diego, yo recuerdo que en el nefrítico era el único que presentaba sangre, o sea, una hematuria. Por ende, en el nefrótico no hay. Nunca vas a encontrar en el nefrótico hematuria, por si acaso. Es por eso que justamente tienes la triada. Tienes tu triada de edema generalizado, aumento de proteínas y no hay hematuria. ¿Ok, chicos? No llega a haber hematuria. Ahora sí. Listo. Eso sería esa parte.
Sí.